El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo se encuentran ahí, donde está usted, en la intimidad de su hogar? Gracias por estar con este TV Canal 67 en esta señal. ¿Qué piensa usted de los artistas nacionales? El teatro. Bueno, dicen que no se puede vivir mucho de él, ¿verdad? De periodistas, poetas, actores. La farándula como que, bueno, nos hace falta bastante incentivo para desarrollar. Pues bien, en esta oportunidad hablaremos del teatro salvadoreño, sus artistas, sus esfuerzos y las nuevas obras que se están dando en este mes de agosto. Para ello, vamos a hablar con los entendidos. ¿Qué le parece si hablamos con uno de los propios actores de una gran obra que se está desarrollando acá en San Salvador? Me refiero a René Lobo, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, René? Hola. ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. Igualmente, bienvenido, maestro. Muchísimo gusto, Villarreal. Y gracias por permitirnos llegar a su audiencia. ¿Qué tal la vida, como dije anteriormente, René, de los artistas, poetas y periodistas en este país? Pues en el teatro, ineludiblemente, la vida es quizás la materia prima más importante con la que nosotros laboramos y tratamos de hacer algún nivel de una mirada sobre ella para poder hacer reflexiones de diferente índole y entrar en contexto con nuestro tiempo, con nuestro presente. Y sí, nunca dejamos de estar haciéndole un ángulo, una mirada muy particular a los diferentes campos de la vida y de lo cotidiano y de cómo el carácter y el humanismo de cada individuo se vacía y se relaciona con el acontecer diario y con el hecho mismo de existir. ¿Cree usted acá en El Salvador se puede vivir del teatro? Atávicamente siempre hemos tenido que enfrentar dificultades muy concretas. ¿Verdad que sí? Sí, porque pues desde el movimiento teatral salvadoreño quizá se puede comenzar a explicar de manera más continua y constante a partir de los años 50, a finales de los 50 y los 60 del siglo pasado y hasta la fecha. Pasaron 6 décadas aproximadamente, 60 años, y nunca a nivel de Estado se discutió el tema particularmente de las artes para plantear políticas concretas de fomento, de proyección, de incentivo y de estímulo. Es muy poco el incentivo, ¿no?, a las expresiones que se tiene aquí en el artísticas. teatro. Lo que pasa es que por la ausencia de leyes y de políticas específicas vinculadas al arte, al teatro y a las otras disciplinas, por la ausencia de estas políticas, entonces siempre el desarrollo o el apoyo a estas ha sido de manera casi que personal o según el gobierno que se encuentre de turno en su momento lo decide por conveniencia o por conciencia o por vínculo, pero no porque exista una regla y una política previamente definida
apoyada por ley, obviamente, ¿verdad? Usted me está diciendo que el arte acá no está legislado, el arte de teatro. No. No hasta tenemos, hace- pero ni siquiera el inicio de un ¿Cómo no? anteproyecto. Inicio sí, porque Anteproyecto de ley. hace 8 años se aprobó por primera vez en la historia la ley de cultura en El Salvador. El problema es que en aquel tiempo, en aquellos años, hace 8 años aproximadamente, la ley se redactó, está aprobada por la Asamblea Legislativa, pero no tiene reglamentos. Al no tener reglamentos, No tiene dientes, me está diciendo. entonces no tiene, no tiene condiciones ni obligaciones específicas para que se comience a implementar de manera inmediata. Entonces, es una ley que fue aprobada de manera teórica, de manera retórica, si se quiere, sin fundamento, que hasta el día de hoy se encuentra prácticamente guardada. Vamos a ver, y no han hecho lo posible ustedes por darle mayor empuje a esta ley. Hay una ley. Nosotros sí, o sea, el hecho mismo de que se aprobara fue una batalla. Es decir, nosotros venimos, el gremio de teatro, el gremio de los diferentes sectores artísticos, siempre hemos mantenido una postura clara en ese sentido. Se necesita que el país asuma, defina y concrete reglas, leyes y políticas en relación a las diferentes actividades ¿O están muy pasivos artísticas. los artistas? Siempre estamos muy ocupados precisamente por lo mismo, al no tener una consonancia y una correspondencia continua y concreta con una política nacional. Casi que la totalidad de los gremios, de los diferentes gremios, nos ocupamos por resolver de nuestra propia forma, de manera independiente, de manera autónoma, nuestros propios problemas y nuestros propios proyectos que naturalmente los inventamos cada vez, ¿verdad? Porque aparte que el arte es una actividad de creación y de invención, pues los proyectos también son parte de ese Mire, René, ejercicio, ¿verdad? estoy percibiendo de que no tenemos cultura aquí de artística en El Salvador. ¿Cómo no? Desarrollada. Sí, desarrollada. no, claro que sí la existe, cada país desarrolla. Es imposible un país por indiferente que sea al desarrollo de sus actividades o de sus producciones artísticas, que no cuente con una tradición. En El Salvador sí hay tradición teatral. Lo que no ha tenido nunca es reconocimiento. ¿Esa es falta de cultura? No es falta de cultura, es parte de la cultura. O sea, es una cultura, naturalmente, que no termina de reconocer y de incorporar la actividad artística como un campo de actividad importante en la vida cotidiana de las personas. ¿Y qué le parece el caso de México? Que aquí Cada nomás país, está. cada país tiene sus realidades. México es una especie de continente si nos comparamos nosotros a ellos. Colombia, otro medio continente. Y así, si empezamos a buscar algunos niveles de relación y de asociación con otros países hermanos, es notable las diferencias, pues. Ahora, ¿qué ocurre? Cada país tuvo en su momento un inicio, un empuje, una lucha y un alcance en el desarrollo de sus leyes, de sus movimientos y de sus políticas culturales o específicamente artísticas. Por ejemplo, en Colombia, hace unos 30 años quizá, los 90s, por ahí, se comenzaron a definir más específicamente de las que ya tenían establecidas años anteriores o décadas anteriores a los 90, se comenzaron a definir nuevas herramientas para enriquecer, especificar y potenciar las políticas en relación al teatro, por ejemplo. Se crearon circuitos de salas independientes, se aprobaron reglamentos y nuevas leyes específicas
para potenciar las leyes que ya existían. Es decir, hace 35 años más o menos en Colombia, o en México también, en Costa Rica, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando allá teatro también, ponían impuestos a la telefonía, por ejemplo, a la gasolina, por ejemplo, a aquellas actividades de consumo masivo en la vida cotidiana de la gente. O otro impuesto importante que aquí parece que ha existido, pero de otra forma, otro impuesto importante que, por ejemplo, en Colombia era aplicado y todavía existe y se continúa obteniendo de ese impuesto un importante beneficio económico para potenciar las artes, es un impuesto a los espectáculos comerciales, nacionales o extranjeros. Es decir, si por ejemplo aquí viniera un artista internacional reconocido, ¿Que vienen? que sí vienen, y parece que aquí también hay un impuesto a estos grupos. Entonces, por ejemplo, en Colombia se establece ese impuesto y ese dinero pasa directamente a un fondo que maneja el Ministerio de Cultura, que lo recibe, que está monitoreado, que está controlado, ¿no?, por el mismo Ministerio de Hacienda, qué sé yo, por las instituciones pertinentes, y ese fondo pasa a convertirse en proyectos culturales, apoyo a las salas independientes, circuitos nacionales, apoyo a producciones específicas, hablando específicamente de teatro. Así como teatro tiene de ese fondo una partida importante para desarrollar el teatro a nivel nacional, así lo tiene la danza, así lo tiene la música. ¿Acá en el país? No, en Colombia. Aquí no. Aquí existe un impuesto. A mí no me consta, debo ser honesto, sé y he escuchado que se ha existido siempre un impuesto aquí a los espectáculos públicos, comerciales, nacionales y especialmente los extranjeros, pero yo nunca he sabido a dónde va ese dinero. Es decir, no se puede vivir aquí del teatro. Sí se puede vivir del teatro, yo llevo 30 años viviendo del teatro aquí. Sí. Sí, lo que pasa es que pasamos por ¿De una manera solvente? Pasamos por el atajo. ¿De una manera solvente? Depende qué significa solvente, o sea, para nosotros, o sea, primero, si una persona se dedica al estudio, a la investigación y a la creación de propuestas artísticas y teatrales, específicamente teatrales, y si tenemos un campo de formación ética y técnica e intelectual específica y definida, probablemente no aspiremos a que con nuestros espectáculos o con nuestras obras alcanzar beneficios económicos sobremanera, porque no producimos obras comerciales, nosotros producimos obras de teatro que están ligadas de alguna manera a la cultura, a la identidad, a la memoria de nuestra propia historia, y a establecer una relación y una reflexión con el público para entender y para encontrar un sentido a nuestra presente, a nuestra actualidad, a nuestra razón de ser. O sea, nosotros, el arte para lo único que sirve es para que el público tenga una reflexión sobre el sentido de la vida en su más pura forma de expresión. Claro, hay expresiones artísticas que están más orientadas a intereses comerciales, a intereses económicos, a intereses propagandísticos, a intereses ideológicos, a intereses didácticos, a intereses terapéuticos, a intereses que ya son derivados, en este caso, del teatro, pero que la finalidad no es estudiar, buscar y construir formas
puras del lenguaje del teatro, para que al crear ese lenguaje se producen metáforas, se producen niveles de valoración, de impacto que al espectador le van a provocar una reflexión intelectual y emocional sobre la vida, sobre su presente y sobre su pasado. Y estas obras se llenan de público. Lo más, no, o sea, no es nada extraño, porque una obra que no es comercial, el nivel de consumo naturalmente baja. Y a veces suele ocurrir que un buen espectáculo es visto por poca gente, y un espectáculo más cuestionable en términos artísticos, estéticos y poéticos puede llegar a tener un gran éxito. Pero también un buen espectáculo sostenido con esas características, digamos, estéticas, filosóficas, técnicas y poéticas, también puede llegar a tener, digamos, importante éxito, ¿verdad? Va a depender un poco del nivel de cobertura al que uno pueda alcanzar, del nivel de publicidad, del nivel de penetración que uno pueda alcanzar en la sociedad. Y ahí la importancia de poder venir a un programa como el suyo, por ejemplo, y conversar todos estos aspectos, o hablar específicamente de una obra, como es el caso de la que estamos presentando nosotros Claro que en este sí. momento, ¿verdad? Óigame, usted está viendo este set de televisión, usted está acá, ¿ustedes pueden presentar acá una obra en directo, en vivo? Depende, ¿verdad? El teatro necesita por razones estrictamente orgánicas, público, presencia de espectadores. Porque si lo hacemos para las cámaras, pues ya pierde ese vínculo específicamente con el espectador. O sea, el teatro tiene una característica. Ahí vamos. Ajá. El teatro, es decir, hay una, por ejemplo, actualmente, sobre todo con la pandemia, antes de la pandemia, pero con la pandemia muchísimo más, se puso en discusión de manera muy acentuada, muy fuerte, que incluso le ha hecho cambiar la mentalidad a muchos sectores del teatro mismo, ¿verdad? Que es el teatro virtual. El teatro no deja de necesitar y no deja de ser una actividad de convivio. O sea, hay una cualidad en el teatro que es antigua y es la que la ha salvado a través de su historia, ¿verdad? Ni en el siglo XX pudo romperse esa condición. Con el aparecimiento del cine, con el aparecimiento de la televisión y ahora con el avance tecnológico, con la virtualidad. El teatro necesita y requiere seguir siendo una actividad de convivio, una especie de rito donde hay un grupo de personas alrededor del acontecimiento teatral, que es la actuación ejecutándose delante de las personas que han venido a verlo, y ahí se produce el milagro, por darle un nombre, ¿verdad? Que es el enchufamiento y la empatía y la conexión entre el que actúa y el que especta, ¿verdad? Eso puede ser transmitido al mismo tiempo por una cámara para que sea visto en otro lugar, sí, pero los que estén allá del otro lado no van a poder escuchar ni la respiración, ni ver el sudor cómo le baja por la frente al actor, ni ver si le tiembla o no una pierna o una mano, si la intensidad y la fuerza con que ejecuta segundo tras segundo tras segundo el ejercicio de la actuación,
que es al final lo que termina impresionando, porque el espectador no viene al teatro a que le cuenten una historia. El espectador viene al teatro a ver actuar, primero que nada. Es a través de ver actuar a las personas delante de él que entonces la historia comienza a emerger y a desatarse, digamos, a devenir la historia. Pero no es por la historia, o sea, la historia uno la podrá entender viéndola por una pantalla o viéndola en vivo, pero eso no significa que la ejecución y la actuación esté dándose y produciendo esa sinergia indispensable a través del ojo del espectador. Interesante esa parte, sí que no la percibimos nosotros los mortales, sino que son ustedes los que tienen ese privilegio de poder desarrollar el teatro en El Salvador. Vamos a nuestra primera pausa, amigos televidentes. Ya hablamos del estado del teatro en nuestro país. No sabíamos que hay una ley, pero no tiene reglamento. Entonces ahí ya comienza pues algún obstáculo para los artistas, porque sí necesitan de un marco regulatorio que les beneficie tanto en sus estrategias como económicamente. Cuando volvamos, vamos a conversar, amigos televidentes, sobre la obra donde se desarrolla René Lobo acá presente. Me dicen, una buena obra, tenemos unos cortos que le vamos a presentar a usted para que nos vayamos teniendo un margen de referencia de esta bonita conversación sobre el arte salvadoreño. Ya volvemos. Sigamos conversando con René Lobo, artista nacional, actor nacional de teatro, y durante todo el mes de septiembre se va a estar llevando la obra Después otra vez la noche. Y un nombre bastante curioso, ¿verdad? Llama mucho la atención. Mire, vamos a ver, producción, a ver si nos manda en estos momentos el video de referencia de esta obra. Adelante, por favor. Interesante, me llama la atención, René, el nombre y la escenografía. Ahora bien, ¿nos puede explicar de qué trata esto Después otra vez la noche? ¿Por qué este nombre y la escenografía se ve bastante inquietante? Sí, es una obra bastante poética, llena de es un simbolismo reunido en una historia de 55 minutos que narra y trata de alguna manera sobre, a partir de la bala que asesinó a Monseñor Romero. Ajá. Se van desarrollando un poco los momentos. A ver si producción nos pone las fotografías mientras nosotros estamos hablando para que la gente vaya viendo, porque ya tocó usted un punto bien importante. No sabía yo que tenía ese ingrediente de Monseñor Romero. Vamos a ver, producción, si podemos ver en lo que estamos conversando las fotografías que hemos enviado para que tengamos mayor referencia. Pero bien, me decía. Sí, es una propuesta teatral que gira en torno a la figura de Monseñor Romero y su asesino, ¿verdad? Entonces, a partir de... Ahí no especifican quién fue el asesino. Aparece, hay dos voces que narran a lo largo de la historia el argumento, ¿verdad? Y son precisamente la figura de Monseñor Romero
y la figura del asesino que confiesa de alguna manera que está condenado a ser la sombra de Monseñor Romero. Es decir, Monseñor Romero es una figura que no muere, porque no lo dejan morir, el pueblo no deja morir a Monseñor Romero, vive en el alma y en el corazón del pueblo, y el asesino, al declararse ser la sombra de su víctima, está condenado precisamente a, Esa es la pena, ¿no? a andar en un vía crucis permanente, ¿verdad? Alma en pena. Que podría... Es un alma en pena, es un paria, ¿verdad? Que vive y vivirá bajo la sombra de Monseñor Romero. Entonces esta reflexión nosotros la trabajamos. Este proyecto es un proyecto apoyado por Iberescena. Iberescena es un programa iberoamericano que consiste en que los países miembros de Iberescena, El Salvador es miembro de Iberescena, casualmente hace alrededor de unos 8 años también, ¿verdad? Entonces, los países miembros de Iberescena aportan un fondo económico anual a este programa, y este programa hace convocatorias anuales desde Madrid y recibe propuestas de proyectos. En este caso tiene 3 áreas: una es la coproducción, otra es la programación de espectáculos y otra es la realización de festivales. Entonces, en esta ocasión nosotros, la Galera Teatro y Pasionaria Laboratorio Escénico de Colombia, de Cali, Colombia, juntos, el director dramaturgo y nosotros en la Galera Teatro, Omar Renderos y yo, que somos los actores, presentamos en conjunto a Iberescena este proyecto el año pasado. Ganamos, ¿verdad? Y entonces con el fondo que nos asignó Iberescena, que no alcanza tampoco para toda la producción, pero que es un estímulo. ¿Y se puede saber de cuánto? Nos dieron $5,000, ¿verdad? Poco en realidad, para que el director dramaturgo viniera a pagar los boletos de avión, hotel, comida, gastos de producción, escenografía, etcétera. Es apenas la base para incentivar una producción. ¿Cómo no? Sí, sí. Entonces nosotros, al ganar el año pasado la convocatoria, nos organizamos este año para destinar un determinado tiempo de investigación y ensayo para arribar al mes de julio a lo que podría llamarse, digamos de manera más tradicional, al montaje y puesta en escena del espectáculo. ¿Cuántos actores en esta obra? Somos 2 actores, Omar Renderos y yo. 2. 2 actores. ¿Solamente? Sí. Sí, el señor que se ve ahí. El compañero que está en escena y yo. Entonces, nuestro director y dramaturgo, Diego Fernando Montoya, vino a principios del... Él es colombiano. Colombiano, muy bien. Vino a principios del mes de julio y pasamos todo el mes de julio trabajando los 3 juntos hasta el 5 de agosto, como decía el video, que fue el día del estreno, el 5 de agosto en las fiestas nacionales. Hasta el día de hoy tenemos función hoy en la noche, hoy viernes, mañana sábado y el domingo, y así vamos a estar todo. ¿A qué hora, René? Los viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. ¿Cuesta la entrada? El público general cuesta $8 y estudiantes con carnet vigente cuesta $6. Es un precio accesible, digamos. Claro, por supuesto. Y la Galera Teatro es una salita de teatro pequeña, es un foro pequeño, como este más o menos, ¿verdad? Donde caben máximo 60 personas. En este caso estamos permitiendo el ingreso únicamente de 40 personas. Por las medidas de bioseguridad, de seguro. Sí, para prever situaciones sí. De salud más que todo. Entonces estamos ubicados en el Condominio 2000, esto queda en la esquina del Boulevard de los Héroes
y la calle que baja de las Tres Torres, se llama calle Centroamericana, si no me equivoco. Ahí adentro del condominio 2000 está la Galera Teatro. La Galera Teatro fue fundada hace 7 años por nosotros y desde entonces pues tenemos programación permanente, producción permanente. ¿Comedia? Algunas veces aparecen algunas comedias, claro, claro. la comedia es parte importante. Sí, sí. Aunque ese es todo un debate, una discusión, porque la comedia y la tragedia como géneros teatrales entraron en discusión del siglo XIX, del siglo XIX para acá. Pero esa es la base, ¿no? La tragedia y la comedia. Sí, la comedia y la tragedia es la base del teatro antiguo, clásico, los griegos y renacentista. todo. Ajá, muy bien. Hasta que llega el siglo XIX, a finales del XIX y el XX, que se cuestiona y aparece el drama moderno. En el drama moderno, pues ya se fusiona la tragedia y la comedia, porque en sí misma la vida no puede ser solamente trágica. Ninguna persona en la vida es trágica. Todos tenemos momentos y situaciones trágicas y situaciones cómicas. Entonces el drama moderno ya incorpora esa naturaleza dentro de la concepción teatral, en la dramaturgia y en el concepto mismo del teatro. La idea específicamente de la tragedia o de la comedia no es que dejen de existir, pero son superadas de alguna manera por la concepción moderna del teatro. Ahora dígame, después, otra vez la noche, es drama, ¿no? Es una tragedia. Es una tragedia. Es un drama sobre el acontecimiento del asesinato de Monseñor Romero. ¿Y por qué el nombre este? El nombre fue propuesto por Diego Fernando, el dramaturgo. En realidad el nombre es una frase de una obra referencial, muy conocida, que pertenece al teatro del absurdo, de un escritor irlandés que se llama Samuel Beckett, y es una frase de una obra que se llama Esperando a Godot, ¿verdad? El nombre es asociativo porque 40 años después del asesinato de Monseñor Romero pareciera que la noche sigue envolviéndonos como país, como nación, como cultura, como memoria, ¿no? Entonces después otra vez la noche es como que si tenemos la esperanza, aunque sea 40 años después, de que tiene que amanecer en El Salvador. Y para que amanezca seguimos nosotros dando palos de alguna manera en cierto nivel de oscuridad y oscurantismo, ¿verdad? Entonces esta obra gira en torno a Romero y obviamente en esos 55 minutos, a partir de la bala que asesina a Monseñor Romero y de esas milésimas de segundo, para recorrer los 38 metros que habían en la iglesia del Hospitalito, desde la acera de la Divina Providencia. De la Divina Providencia, donde se parqueó el carro, hasta la mesa del altar, hay 38 metros, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos y los medimos y vimos que sí, que es un número aproximadamente exacto. Entonces en ese recorrido la idea nuestra es que la obra en esas milésimas de segundo aborde el acontecimiento. Entonces en ese tiempo se transcurren los 55 minutos de la historia y narramos naturalmente elementos importantes de la cultura, del acontecimiento histórico y de la vida de los salvadoreños. Se aborda el motivo del asesinato en sí. Queda entredicho. Lo que pasa es que nosotros evitamos hacer una obra biográfica también. Es más una obra de desarrollo simbólico de elementos sincréticos muy importantes, ¿verdad? Que narran todos esos. Es decir, sobre Monseñor Romero se sabe tanto, hay tanto escrito, que nosotros siempre dijimos entre nosotros, lo más seguro es que la gente que venga a ver la obra sabe más de Romero que nosotros mismos. Entonces sería también una deshonestidad pretender hacer una obra de teatro biográfica y apegada a la realidad. Entonces sabemos que es ficción, es una ficción donde agarramos los elementos más importantes y los contextualizamos
con ritos, con elementos teatrales como el rito, la procesión, las alegorías, la iconografía, los simbolismos, los altares, las velas, entonces son elementos sincréticos, religiosos, míticos, que van narrando al mismo tiempo un contexto, una atmósfera, un ambiente donde se va desarrollando la acción y la historia. En esa historia sí aparece el momento del asesinato de Monseñor Romero, sí, de manera no realista ni ilustrativa, pero queda de manifiesto. Aparece la estampida de la plaza Gerardo Barrios, el día del funeral, ¿verdad? Aparecen los debates y las discusiones que Monseñor Romero tenía consigo mismo, con su diario en la grabadora, sus reflexiones sobre la situación del país, ¿verdad? Y el otro elemento que nosotros incorporamos, que es como la contraparte y el conflicto de la historia, es la presencia del asesino permanentemente. Entonces son una especie de dos almas que viajan por el tiempo y el espacio sin poder separarse una de la otra, reflexionando sobre el acontecimiento histórico. ¿Cuál es la reflexión entonces? ¿Cuál es el mensaje? Esa es la reflexión que el público tendrá que sacar cuando venga a vernos. ¿Verdad que sí? Sí, porque la obra, más que interesado nosotros en un mensaje particularmente, lo que queremos es precisamente reflexionar alrededor de el legado de Monseñor Romero, su filosofía, su humanismo, el acontecimiento histórico de la memoria imborrable, y seguir reflexionando sobre este acontecimiento histórico para que las generaciones de aquel tiempo y las nuevas generaciones que no vivieron este acontecimiento consuman de alguna manera este nivel de contenidos para poner en actualidad cuál fue la filosofía, la manera de pensar, el sentimiento de Romero, ¿verdad? Que ahora es santo. Ahora tiene más realce. En aquella época nadie se imaginaba que Monseñor Romero llegaría a ser santo del Vaticano. Hoy sí lo es. Entonces, ¿qué significa que el país tenga un santo? Significa que ahora el legado de él ya no lo asociamos directamente a la injusticia social, a las luchas populares, a la organización popular, al deseo de que el corazón de Dios se ponga de manifiesto en el corazón del pueblo, que el pueblo viva una vida más decente, que tenga derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, sino que para dialogar con Monseñor Romero ahora sustituimos todo ese bagaje y toda esa práctica y esa praxis que fue lo que lo caracterizó a él en vida, y la vamos a sustituir por un diálogo espiritual, silencioso, telepático, mental, ¿me explico?, con la figura de un santo. En ese dilema se encuentra el país en relación a la figura de Monseñor Romero. Es otro nivel. Entonces, digo, no es que neguemos una por la otra, ambas hay que valorarlas y encontrar un punto de equilibrio para que la sociedad salvadoreña merezca, por un lado, a San Romero de América y rescate, por otro lado, el legado de Monseñor Romero. Pero también es una crítica, ¿no?, a un hecho abominable. Nosotros lo que hacemos es confrontar posiciones, confrontar miradas, ángulos de vista, para que sea la relación del espectáculo con el espectador quien genere esas opiniones. O sea, el lugar del intérprete, en este caso, le corresponde al espectador. Quien tiene que interpretar lo que acontece ahí es el espectador. Ok, perfecto. Amigos televidentes, estamos con René Lobo, artista teatral de nuestro país. Vamos ya a nuestro último corte
y cuando volvamos estaremos con las conclusiones y la despedida de este bonito programa. Vamos a ver René Lobo dónde se preparó. Averiguemos más de René, ¿le parece? Ya volvemos. Vamos a nuestros últimos minutitos del programa, ¿verdad? El tiempo siempre nos ejecuta, ¿verdad? Más cuando tenemos temas muy llamativos. Llama la atención, pues, ¿verdad? Las obras de arte, principalmente esta obra de arte que narra el martirio de Monseñor Romero, algo que realmente en lo personal, como periodista, no había visto que alguien se atreviera a hacer una obra de Monseñor Romero de este calibre. Qué bien, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo posible por ir, amigo televidente. Así es que la galera, ¿verdad? Vamos al último. Valga la pena este comercial. ¿Dónde es? La Galera Teatro está ubicada en el Condominio 2000. Condominio 2000. Ese es a la orilla del Boulevard de los Héroes y en la esquina que baja de la calle de las Tres Torres. Ahí en esa esquina hay un condominio que se llama 2000 y nosotros estamos ubicados dentro del condominio. Tenemos parqueo, además de ser un foro, una pequeña sala de teatro con capacidad para 60, 50 personas. También tenemos cafetería y restaurante. Aparte, la sala está dentro de ese concepto, pero son espacios separados. Pueden llegar a ver únicamente teatro, pueden llegar únicamente a cenar o pueden llegar a ambas cosas, ¿verdad? A ver el espectáculo y luego a departir y a platicar sobre la obra de teatro. Es un espacio alternativo de mucha conversación, un poco de bohemia. Qué bonito. Es muy atractivo el lugar. Entonces la invitación es pues para que nos acompañen. La obra va a estar todo el mes de septiembre con funciones viernes y sábado a las 8 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Es un espectáculo fuera de lo común también a nivel teatral, a nivel formal. Nosotros hemos construido un lenguaje muy poético, lleno de mucho simbolismo, hay muchos signos, hay un espacio narrativo muy fuerte que de verdad impacta mucho en el espectador. Y es una experiencia, nosotros buscamos más que la relación intelectual con el teatro, buscamos una relación física, emocional, ¿verdad? Donde el espectador viva la experiencia del teatro y al salir de la obra quede verdaderamente invadido, atravesado por el espectáculo. Bien, ahora auscultemos algo. ¿Por qué ha escogido usted esta profesión? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? ¿Desde cuándo la lleva a cabo y a dónde se ha preparado, René? Sí, yo siempre lo he dicho, o sea, para mí, por qué uno actúa o por qué uno hace teatro es un misterio. O sea, no diga. Yo no lo puedo explicar, sinceramente. Simplemente... ¿Será que hay otro dentro de sí y que, probablemente, y que merece expresión? Yo creo ¿liberarlo? Yo creo que dentro de cada individuo hay muchos yos, ¿verdad? El teatro es una actividad yoica, es una actividad que afirma mucho ese lado, porque sin eso no habría seguramente postura, opinión propia sobre el asunto que se trata. Pero es un misterio, o sea, tiene que ver con el rito, tiene que ver con el mito, tiene que ver con características, no sé, de orden psicológico, fisiológico, no lo sé, la verdad. El hecho es que uno lo descubre, yo lo descubrí en 1983. Era un niño. A finales de 1983. Recién había terminado el colegio, ¿verdad? Sí, en el 83, tenía 18 años.
vi una obra de teatro en Heredia, en Costa Rica. Por la guerra nos habíamos ido nosotros a vivir a Costa Rica. Y cuando ocurrió el acontecimiento de verlo, yo decidí que quería hacer eso que estaba viendo yo. Entonces me fui a hablar con el grupo y inmediatamente me incorporé al grupo, y a través del grupo llegué a la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Costa Rica, en Heredia. Ajá. Y ahí estudié 4 años en la Escuela de Teatro en Costa Rica. ¿Aquí hay escuela de teatro en la universidad, René? No, es parte de lo que hablamos al principio. ¿Verdad? El país adolece atávicamente de desarrollo y de fomento y de una política sobre una política del teatro, de las artes, no existe en El Salvador, nunca ha existido. Entonces, a la ausencia de esto, aquí no hay escuela superior de teatro, nunca ha habido. ¿Y la Aquí sí escuela hay- de arte? O sea, existió el CENAR. Ajá. Todavía Existió. Todavía existe, pero ya no Ya es no el se ha bachi- oído nada. Ya no es el bachillerato en Ajá. en artes. Va, ok. Con el gobierno de Calderón Sol y la ministra Cecilia Decano cerraron los bachilleratos, que eran bachilleratos como todos los demás bachilleratos del país, nada más que de toda la mañana hacían clases comunes y en las tardes se dedicaban a la especialidad del bachillerato que elegían, ¿no? Si era de teatro, si era de música, si era de artes plásticas. Pero eso desapareció con el gobierno de Calderón Sol y luego se quedaron únicamente talleres que no tienen reconocimiento curricular, ¿verdad?, académico, sino que son talleres libres. Hasta la fecha así funcionan. Ahora, No tenemos una escuela oficial de teatro. ahorita hay un taller que es una especie, Taller, pero es un- taller. es una especie de es un taller, una especie de diplomado, ¿verdad?, que tampoco tiene reconocimiento por el Ministerio de Educación. Sin embargo, por ser del Estado, me imagino que algún valor le darán, pero que no es a nivel superior, es a nivel medio, ¿verdad? Es decir, No sé si el nivel medio lo tiene reconocido. si una este persona se taller. quiere preparar en teatro, en Si- actores, si no una puede pers- estudiar aquí. Tiene No, que salir tiene que del irse país. fuera del país. Y el 98% de los actores y actrices que hacen teatro actualmente en El Salvador no han estudiado la carrera de teatro en escuelas superiores, universitarias. Habrá unos 8 o 10 que sí han estudiado y son graduados. No sé si 8 o 10 es un número demasiado alto para la realidad del gremio ahorita, pero anda por ahí. El resto, ninguno. O sea, el movimiento teatral, esto no lo digo de manera, no lo digo para, o sea, como un detrimento, pues lo digo como una realidad que tampoco nos vamos a poner a lamentar y vamos a... Sí sería importante que el país la tuviera, obviamente, es fundamental. Sin embargo, hay que reconocer la Es verdad. cultura, René. Sí, Es cultura. Es cultura general y es desarrollo técnico, académico, intelectual. Pero el hecho es que el movimiento teatral salvadoreño se ha forjado a base de talleres, a base de intercambios. La mayoría del gremio se ha formado de esa manera. De ahí que los talleres o los teatros universitarios extracurriculares que existen ahora, por suerte, en todas las universidades, pero que en los años 90 existían únicamente en la Universidad Nacional, luego en la UCA, luego en la Tecnológica, hasta que llegaron a tener todas las universidades teatros universitarios y se convirtieron en la cantera más importante del Interesante. movimiento teatral. Pero eran jóvenes que estudiaban medicina, que estudiaban ingeniería, que estudiaban periodismo, que estudiaban literatura. Un hobby para ellos. Ajá, por ahí han pasado cientos de jóvenes. Y de esos cientos de jóvenes,
habrá 100 que se quedaron. Y de esos 100 habrá 20 o 30 que dejaron de estudiar sus carreras y se dedicaron potencialmente al teatro y buscaron forma de... A regañadientes de los padres. Por aquí un Sí, padre, al principio, un salvadoreño así, ¿qué vas a estudiar eso, hijo? Que mira Sí. que va, ¿ah? ¿Qué? Teatro, payaso. que ¿Cómo vas a vivir sí. de esto. Más no saben que en el fondo hay una cultura. Hay una necesidad, hay un deseo, una voluntad de crear, de hablar. ¿Y sus padres qué le dijeron cuando usted dijo, Lo voy mismo. para, ¿verdad? Aquí siempre vas a tener comida en la casa, no te preocupes. ¡Qué lindo! René, ha sido un gusto enorme. Hemos llegado al final igualmente. del programa. Sí, muchísimas Le dejo la cámara de este B Canal 67 para el mensaje que usted estime conveniente. No, estimado amigo y amiga televidente, esta es una obra muy diferente, queremos que la vea. Dese el tiempo para buscar La Galera Teatro. En Facebook estamos como La Galera Teatro y Cocina, y vamos a estar todo el mes de septiembre en temporada, viernes, sábados y domingos. Puede llamarnos también al 75, ¿cuál es el número? 7592, perdón, se me olvidó el número, lo siento. Pero lo buscamos en Facebook. Estamos en Facebook, sí, en La Galera Teatro y Cocina, y de verdad le invitamos a venir a ver este espectáculo que está hecho con una enorme intención y un gran amor hacia la realidad de nuestro país, nuestra memoria y al inmenso tema de Monseñor Romero. Muy bien, gracias René Lobo. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que siempre nos acompaña durante esta hora. En la próxima, de seguro, tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.